¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día, en el cual, pues, vamos a hablar de un futbolista que, la verdad, ha salido dentro de lo que es Twitter Real Madrid en las últimas horas y me parece sumamente interesante que se hable de él, porque de hecho, presuntamente incluso habría sido ofrecido al Real Madrid este mismo verano. Vamos a hablar de Romelu Lukaku como una alternativa al 9 esta temporada del Real Madrid. Importante, chicos, al margen de que hablemos de Lukaku, me gustaría que aquí en el cajón de comentarios me dejéis delanteros, centros que veáis viables o que de alguna manera os gustaría que ocuparan el puesto de 9 en el Real Madrid esta temporada, ¿de acuerdo? Vamos a hacer pues como un casting, un análisis y probablemente en los próximos días, incluso obviamente si sale información de que al Madrid les interesa, pues hablaremos de esos 9 alternativos que pudieran llegar en lugar de un Kylian Mbappé, que creo yo que está complicada la cosa para que al menos pueda venir este mismo verano, ¿no? Así que vamos con ello. Aquí Bernabéu Digital hace referencia a un tuit que ha puesto Miguel Quintana, el periodista de Marca, al respecto de que Lukaku, dice, no me parecería una mala idea para el Real Madrid. Bueno, ¿cuál es la situación de Romelu Lukaku? Ya sabéis, es un futbolista que actualmente pertenece al Chelsea, que el año pasado, obviamente, ya sabéis, jugó la Champions con el Inter, y un futbolista que es uno de los grandes acaparadores históricamente a nivel de transferencias. Es un jugador que está en modo récord de volumen, cuantía económica de traspasos. Ha tenido muchos traspasos, ha sido un jugador que ahora analizaremos si futbolísticamente y deportivamente al Madrid le vendría bien, pero a sus 30 años hay que decir que es un futbolista que ha movido muchísima pasta entre distintos clubes, como el propio Inter de Milán, Chelsea, Manchester. Es decir, es un jugador que realmente no ha tenido un acomodo total. De hecho, donde él se ha sentido realmente cómodo, y lo ha dicho y manifestado públicamente, es en el Inter de Milán, donde realmente hemos visto su mejor versión futbolística, su versión prime. Y diréis, ¿su versión prime es suficiente para ser jugador del Real Madrid? Eso ya cada cual que lo considere como pues lo quiera ver. A mí es un jugador que particularmente me ha parecido por momentos muy difícil de frenar, chicos, muy difícil de frenar para las defensas rivales. Os voy a poner aquí, si os parece bien, sus estadísticas. Esta última temporada en el Inter, donde ha sido un jugador con casi 2.000 minutos, es decir, dentro de lo que era la línea de Inseco, Lautaro Martínez, es un tío que también ha tenido actividad en el subcampeón de Europa, ¿vale? Ahí lo tenemos con 14 dianas y 7 asistencias, ¿vale? Y eso que ha tenido lesiones musculares al principio de temporada. Es un jugador que hay que decir que ha tenido bastante rendimiento con respecto a lo que ha jugado, ¿de acuerdo? Sin ser un 9 que esté dentro de la línea ahora mismo mediática, ¿vale? Porque no lo está. Sí que es un jugador que realmente ha tenido una participación y es un futbolista que los que le conocemos, que somos la mayoría obviamente, sabemos que es un jugador tremendamente decisivo en zona de área, fortísimo, potente, buen rematador de cabeza, baja bien el balón y al espacio es un todoterreno, con una zurda brutal cuando pilla portería. Es decir, físicamente sigue siendo un jugador que, sin estar en ese escaparate prime de delanteros super top, yo creo que está en una segunda fila de delanteros actualmente. Es decir, en cuanto a delanteros de moda, obviamente por debajo de Haaland y Mbappé, por supuesto, y otros como pues el propio Lautaro, Kolo Muani, pienso yo, Víctor Osimhen, que están a día de hoy, creo que con una proyección diferente y mejor. Pero quitando eso, si luego, pues en un momento determinado, si hubiéramos hablado de Benzema manteniéndose, Lewandowski y tal, que son otros muy buenos delanteros, creo que debajo de ahí estaría por esa zona ya Romelu Lukaku. ¿Cuál es el problema que tiene Romelu Lukaku como alternativa? A mí deportivamente me parece una buena opción. 30 años, delantero referencia, tipo que se pelea con las defensas, agresivo, fuerte, jugador que en ese sentido te va a dar cosas distintas a los atacantes que tiene el Real Madrid. ¿Cuál es el problema? Pues evidentemente, chavales, lo hemos comentado al principio. Es un futbolista que está muy deshabitado con respecto a todos los clubes. No hay en ningún sitio que haya estado estable. Es pura inestabilidad. Es un futbolista ciertamente que tiene halo de conflictivo. Y eso en un vestuario como el Real Madrid, no sé yo si es el mejor encaje. No sé si es a nivel de químicas lo mejor que le viene al Real Madrid.
Si a mí se me presenta la garantía de que este tío, con lo inestable que ha sido y lo volátil que ha sido, se me presenta como una opción viable un año y que sea un tío que no vaya a molestar y ser una alternativa buena para el ataque del Real Madrid, yo como cesión no me lo pensaba. El problema es que es un jugador claramente en su carrera deportiva pues muy polémico, insisto, ha generado muchísimo dinero en las transferencias porque en ninguna temporada ha sido un jugador indiscutible o prácticamente en ninguna temporada ha sido indiscutible. Aún así, el tío es capaz de sumarte en una liga como la italiana y en un club de tronío como el Inter, 14 goles y 7 asistencias. Es decir, es un jugador que viene con cierto caudal de rendimiento sin ser tampoco ni mucho menos súper titular, siendo un jugador que ahí Simone Inzaghi le ha dado un rol de sentirse jugador activo, muy activo por momentos en el Inter de Milán. O sea que ahí está el kit de la cuestión. ¿Hasta qué punto el Real Madrid asumiría eso dentro de un vestuario que tiene muy buena pinta, con muchos jóvenes? Pues yo creo que puede ser una bomba atómica. Creo que el perfil tiene que ser este jugador. En resumen, lo que yo os digo es que ese perfil de delantero me gustaría para lo que tenemos, pero que todo lo que rodea la figura de Lukaku, en todos los sentidos, me genera muchas dudas de que le venga bien al Real Madrid. Deportivamente creo que es un jugador que podría venirle bien. Además, haces ese sorpaso de cara al 2024. Si sigue pujante la opción de Mbappé, irte por Mbappé. Y también teniendo en cuenta que Endrick llega en 2024. Puede ser un delantero puente para el Real Madrid. Pero, como digo, es una, digamos, situación de movimiento que me genera algunos conflictos. Seguramente a vosotros o a alguno de vosotros no. Me gustaría que me lo dejéis en los comentarios. Quizás Romelu Lukaku, el internacional belga, penséis que venga como anillo al dedo para el Real Madrid. Yo no lo tengo del todo claro. Ahora bien, me decís, ¿el Real Madrid necesita un delantero? Sí, lo necesita. Lukaku puede ser una oportunidad. Si el Chelsea realmente se lo quiere quitar y tiene que aligerar fichas, como parece, pues puede ser una opción buena. Con el Chelsea tenemos una buena relación. Yo creo que en ese sentido podría ser una alternativa interesante. Pero es verdad que en el beneficio-riesgo, entre todo lo que es la figura de que enroca a Lukaku, no termino de tenerlo claro, siendo un jugador que ha terminado muy mal varias veces durante su carrera deportiva. En fin, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Pensáis que es una buena opción para el Real Madrid sin haber sido ese jugador que se esperaba hace unas temporadas, pero siendo aún un delantero de nivel internacional, de talla internacional obviamente? ¿Pensáis que puede ser la mejor opción, una de las mejores opciones, una buena oportunidad? ¿Pensáis que realmente el Madrid no tiene ni que valorar ni siquiera esto? En fin, sea lo que sea, dejádmelo en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.